muchísimas gracias por estar acompañándome. Una disculpa, el fin de semana les hice perder su tiempo. La verdad que tuve una emergencia desde el día jueves. Tuve que retirarme de la ciudad. Me estaban buscando. No, no es cierto, no me estaban buscando. La verdad que tuve un problema y pues con este contexto de la pandemia, ¿no? Desafortunadamente, pues me tocó en esta ocasión, pues apoyar a la familia. Puedo decir que no muy grato, pero puedo decir que desgraciadamente fue familia, pero afortunadamente pues no ha sido familia cercana, ¿no? Gracias a Dios, en el círculo de la familia más cercana pues no hemos tenido casos, y los que han surgido, bueno, afortunadamente se han podido recuperar, ¿no? Y pues bueno, pues en esta ocasión, imaginen, pues era una familia, pues sí, pues sí eran grandes, ¿no? Eran tíos políticos, y pues imagínense, fueron 4 juntos, de 5, entonces fue toda una situación que me exigió y pues ni modo, ¿no? Tuve que retirarme de la ciudad. Y pues bueno, pues gracias a eso, el día de hoy pues tenemos la posibilidad de reunirnos. La intención es abordar los temas que teníamos pendientes. La idea es tomar los temas que tenemos pendientes y finalmente ocuparlos para el día sábado en el examen de 30 minutos. Evidentemente su examen va a estar un poco más acotado de lo que normalmente está, ¿no? Va a ser un poquito más pequeño. Mi intención es que tengan a la mano la mayor cantidad de información posible. Por lo tanto, pues bueno, decidí continuar en la presentación que hemos estado trabajando, decidí continuar en ella, para que yo les pueda proporcionar este documento, ¿no? Completamente este documento, para que sobre de él podamos basarnos, podamos trabajar el día del examen, ¿va? Va a ser un examen, como les comento, muy acotado, un poquito más reservado, y con ello, bueno, pues básicamente podremos concluir nuestras actividades del temario, que es la parte que me interesa. Teníamos planeada una actividad en función pues bueno, este tema del análisis, este tema de la discusión, de la fundamentación, que llamé en su momento la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues evidentemente porque vamos a tomar la hora para ponernos al corriente con el temario, pues ya no vamos a poder ejecutarla directamente, ¿no? Pero bueno, fuera de ello, mi intención es que tengan toda la información o la mayor cantidad de información posible, ¿va? Y bueno, pues vamos a iniciar. Nos quedamos y vamos a iniciar con esta parte de los verbos, esta parte de la estructura de los verbos, cómo los utilizamos, ¿no? ¿Qué tipo de uso en algún momento les podemos llegar a dar en función de qué? Del contexto en el día a día. Sin embargo, yo les decía, yo lo que quiero es que esto no sea como las clases de la primaria o la secundaria, en donde nos ponemos a repetir los enunciados, ¿sí? ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el verbo? ¿Y cuál es el predicado? No, 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 no. Esa parte ya se quedó allá, ¿no? Entonces, lo que estoy buscando es vincular precisamente esta información con algo que yo veo que todavía hasta la fecha nos cuesta mucho trabajo. El planteamiento de objetivos. ¿Qué palabras debo utilizar para poder plantear mis objetivos, ¿no? Y proyectos no solamente en la escuela, digo, estamos en segundo, vamos de aquí para adelante. Proyectos también en nuestros espacios de trabajo, proyectos también al rato si queremos hacer un proyecto personal, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar para una incubadora de negocios, y ¿qué creen? Que lo primero que se fijaban era a ver, ¿qué es lo que busca el emprendedor, ¿no? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Hacia dónde lleva el proyecto? ¿Y saben por qué se caían muchas ideas? Porque no podían plantearnos un objetivo. Y sin objetivos, pues no somos nadie, ¿no? Lo veíamos en el proceso administrativo. Sin objetivos no hay ni siquiera planeación, y de ahí no hay nada. Entonces, bajo esta premisa, entenderemos que este desarrollo de los objetivos se vuelve trascendente. Y desgraciadamente, donde más nos equivocamos es en el uso de los verbos. Por eso decidí tomar esta sesión bajo este estándar, con esta estructura. Y bueno, tenemos entonces
nos dice la teoría, nos dice nuestras leyes gramaticales, que debemos, o que tenemos más bien, la conjugación de los verbos en tres diferentes niveles, tres diferentes tipos de conjugación. Nos dice primero, el verbo, entonces sabemos que son aquellas palabras que expresan las acciones, estados o procesos situados en un tiempo presente, pasado o futuro, dependiendo de la conjugación que nosotros le queramos dar. Nos dicen, son el núcleo del predicado, y para nosotros en administración son la base del proceso administrativo, y los tenemos en tres conjugaciones. Ar, er, ir. El verbo entonces tendrá constantemente cualquiera de estas tres terminaciones, ¿no? Si iniciamos con este abordaje directamente del tema de los planteamientos de objetivos, nos podremos dar cuenta que, por ejemplo, uno de los más usados, desarrollar este tema de los objetivos de desarrollar un proyecto, desarrollar un producto, desarrollar un servicio, desarrollar un método, una metodología, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que en efecto siempre necesitamos estas primeras conjunciones, estas primeras conjugaciones, perdón, ¿va? Son tres diferentes formas en las que entenderemos a los verbos. A nosotros nos va a preocupar la número 1 en el tema de los objetivos. No menos importantes, por supuesto, las otras dos formas. Y nos dice entonces que vamos, además de todo, tener una clasificación de los verbos. Tenemos los verbos regulares. No son aquellos que no sufren modificaciones al conjugarlos. Siguen siendo, ¿cómo decirlo? Siguen siendo normales, siguen siendo los planteamientos comunes y finalmente tenemos el mismo contexto de la palabra. Saltar, este verbo regular que no sufre ninguna modificación al momento de conjugarlo, ¿no? Y si tomamos un ejemplo, bueno, si yo pongo la palabra saltar, sabemos de antemano que cualquiera de nosotros, o en el contexto que sea, hablamos de la acción de dar un brinco, ¿no? De saltar. El otro verbo, correr, no sufre ninguna conjugación, correr, básicamente, y entendemos el contexto, ¿no? ¿A qué se refiere? Sobrevivir. Bueno, este sí creo que tiene muchos contextos, ¿no? Dependerá del país y de dónde estemos. El segundo, verbos irregulares, nos dice que son aquellos que al conjugarlos presentan una irregularidad en su lexema. Una forma de entenderlo es soy, fui y seré, ¿no? Esta conjugación que nos regala el tiempo y en el cual el verbo sí se convierte completamente irregular. Sin embargo, hace referencia exactamente a, pues en este caso, a la misma persona, en la misma estructura. Soy yo, fui yo, seré yo, ¿no? Directamente. Entonces, hay un cambio en su lexema, en su estructura, sin embargo, sigue refiriéndose al mismo. Y por último, dice los verbos defectivos. Dice que son los que no se pueden conjugar en algún tiempo o persona. Por ejemplo, nos dice aquí uno de ellos, sol es un verbo irregular que se podría conjugar como mover, ¿no? La palabra soler se refiere a mover. Sin embargo, no puedo decir yo soleré, ¿no? O yo soleraría, porque ya no corresponde, ¿no? El contexto. Entonces se vuelve un verbo en la categoría de defectivos. Aquellos que no se pueden conjugar sin importar el tiempo en el que nosotros queramos manejarlo o la persona con la que quisiéramos conjugarlo, ¿no? En algún momento. Tres clasificaciones del verbo. Insisto, cuestiones que ya habíamos visto en algún momento en nuestra preparación primaria, en nuestra preparación secundaria. Incluso en la preparatoria, ¿no? Todavía por ahí. Verbos transitivos o verbos intransitivos, según se construyen con un complemento directo. En este caso, tenemos el siguiente ejemplo. Luis saltará la valla, transitivo. Luis correrá por el parque, intransitivo, ¿no?
Dos formas de poder entender esta clasificación según el uso gramatical que le demos. Luis saltará la valla, totalmente transitivo. Luis correrá por el parque, intransitivo. Sin embargo, si se fijan en la estructura del verbo, aparentemente es la misma. Sin embargo, hay una composición que permite que cada uno de ellos nos denote, pues evidentemente, un parámetro, una situación totalmente distinta. Luis saltará la valla, Luis correrá en el parque. Transitivo e intransitivo. Personales e impersonales. Este tema este tema de la dependencia según el uso del sujeto, ¿no? Y por ejemplo, llovía, totalmente impersonal. La palabra elíptico nos dice, es un verbo totalmente personal. ¿Por qué? Porque llovía. ¿De qué personaje estaremos hablando? ¿En qué tiempo estaremos hablando? ¿O con qué conjugación estaremos hablando? Todavía no. No, podemos hablar de ayer llovía. Ah, ok, pasado. Ya tenemos una conjugación. No podríamos hablar de hoy llovía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no tiene la misma estructura. Sin embargo, la palabra nos hace referencia exactamente a lo mismo. Llovía, ¿no? Este tema de elíptico, ¿por qué se vuelve personal? Porque algo que puede ser elíptico debería ser un objeto, ¿no? La forma o el círculo tiene una forma elíptica, ¿no? Es elíptico. Podemos decir, bueno, tal vez sí podemos decir, ¿no? Un vehículo tiene una forma elíptica. No sé qué tipo de vehículo sea, pero bueno, es personal. Pero no podemos decir ayer elíptico en cualquier tiempo, porque debe ser totalmente personal, ¿no? La palabra llovía, ¿por qué se vuelve impersonal? Porque se conjuga al tiempo. No podemos decir él llovía, ¿no? Porque no tendría este sentido. Se vuelve totalmente fuera del contexto. Sin embargo, sí lo podemos utilizar con el referencia al tiempo. La palabra elíptico, el verbo elíptico, por ejemplo, es personal porque necesitamos referirnos a un objeto, a algo en específico. Los verbos reflexivos, ¿no? Dice, cuando la persona que realiza la acción también la recibe. Dice, yo me lavo a mí mismo. En este contexto de los reflexivos, se dice, nos permiten entender entonces esa, ¿cómo decirlo? Esa pertenencia de la acción, aquello que yo hago para mí mismo, aquello que yo hago o desarrollo para beneficio propio. ¿Qué podría ser? O qué podría, ¿cómo podríamos ejemplificar otro dato aquí? Yo estudio. ¿Por qué? Porque me preparo a mí mismo, ¿no? Entonces, en el verbo de estudiar, yo estudio, porque me estoy preparando a mí mismo, ¿no? Este tema de los verbos reflexivos, ¿no? Yo me alimento, ¿no? ¿En qué contexto? Necesito alimento para poder vivir, ¿no? Uno de los elementos básicos. Entonces, se vuelve un verbo totalmente reflexivo. Este tema del alimento con respecto a la vida, a la trascendencia, a seguir respirando, básicamente, ¿no? Esta, según dice su estructura gramatical, en esta categoría de los verbos reflexivos. Y por último, los verbos recíprocos, dice que es cuando el sujeto intercambia la acción, ¿no? Y entonces dice, se besaban. Hablamos de dos personajes, automáticamente identificamos a dos personajes. Independientemente del sexo, de las preferencias de cualquier cosa, estamos hablando de se besaban, ¿no? Necesitamos a dos personajes, dos personas, para poder denotar este tipo de verbos. Y se dice entonces que serán recíprocos. Dos personas son a las que necesitamos para poder usar este tipo de verbos, ¿vale? En este tipo del intercambio, ¿va? Se saludaban. Ah, ok, perfecto. Estamos hablando de dos personas en este contexto de los verbos recíprocos que tienen esta categoría gracias a su uso gramatical, es decir, al contexto en el que lo estamos poniendo, en el que lo estamos colocando.
Si en algún momento nosotros encontráramos, ¿no? En estos documentos de investigación, en nuestros proyectos, y quisiéramos encajar, quisiéramos transmitir un mensaje, vamos a pensar que en nuestro planteamiento del problema queremos hacer énfasis en esta estructura gramatical, queremos hacer énfasis de la necesidad o de la dependencia de la sociedad con respecto a lo mejor la ecología, ¿no? Estamos hablando de estas cuestiones un tanto reflexivas e incluso un tanto transitivas, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo, estamos tratando de vincular, ¿no? Si las personas no tiraran tanta basura, tendríamos menos problemas de calentamiento global. En este contexto, el verbo se vuelve transitivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de esta dependencia o esta codependencia de entre la sociedad siendo más limpia y no contaminando tanto, ¿no? Para evitar este tema del calentamiento global. Entonces, se vuelve transitivo. Además de todo, se vuelve reflexivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la acción, ¿no? Si no tiraran tanta basura, no tendríamos problemas de calentamiento global. Ajá. Hay dos categorías que podríamos estar utilizando. En el tema, a lo mejor, de hablar de un proyecto en RH, vamos a pensarlo, ¿no? Es decir, el jefe tratando de denotar de la necesidad o sobre la necesidad de una capacitación eficiente, ¿no? Y entonces podemos decir que los obreros la fuerza de venta o los integrantes del departamento de mercadotecnia necesitan ser capacitados para poder cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces, vamos, en este contexto de los recíprocos, podríamos decir, el departamento de producción será o necesitará capacitarse para poder cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces, en este contexto, hablamos de los verbos siendo recíprocos. Capacitación con respecto al cumplimiento del trabajo. Se capacitarán para el cumplimiento de su trabajo. Poniéndolo en un texto, gracias o por la necesidad de identificar las carencias de la especialización de la mano de obra, los obreros de, no sé, primera línea, vamos a pensar que hay por líneas de primera línea, se capacitarán con respecto al uso de las máquinas actualizadas o de las maquinarias nuevas para lograr eficientar su producción. Estamos hablando de estos verbos recíprocos, en donde existe la capacitación para el entendimiento de las máquinas, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, todo el tiempo estamos hablando, cuando planteamos objetivos o hablamos de proyectos, todo el tiempo estamos hablando del verbo en diferentes tiempos, diferentes clasificaciones, diferentes conjugaciones. Sin embargo, ahorita nos vamos a ir a una laminita que tengo que les quiero mostrar con respecto a los verbos. Y entonces, bueno, también nos dice, tenemos otra clasificación que tiene que ver con respecto a su importancia o a su significado verbal. Será importante entender en qué momento podemos denotar la relevancia, la importancia del verbo y en qué momento podrá ser totalmente, ¿cómo decirlo?, auxiliar, como nos dice nuestra clasificación. Y entonces dice, nuestro verbo cuando es importante, relevante, dice aquí la clasificación, es un verbo nuclear. Nos dice que tiene la importancia, la relevancia. Es totalmente el foco de atención, ¿no? Y nos dice un ejemplo, pintaré, había pagado. En este contexto, en el verbo nuclear, encontramos estos verbos que usamos para los objetivos. Investigaremos, ¿no? Desarrollaremos, igual, lo mismo. Total peso en el verbo de desarrollar. Son totalmente nucleares. Pero, por ejemplo, ¿qué sucede en los verbos auxiliares? Dice, son el verbo haber y el ser.
ha perdido un significado y sirven para ayudar a la conjugación. Había llovido, han sido casados. El verbo nuclear es llover, ¿no? En el primer ejemplo. En el segundo, el verbo nuclear es casados. Y los verbos auxiliares que nos ayudan o que nos dan el apoyo para poder contextualizar son había y han, ¿no? En el contexto de su conjugación. Es cuando el verbo entonces cierto significado, ¿no? En este contexto tanto del haber como del hallazgo, como del ¿no? Directamente. Y por último nos dice los verbos modales. Dice que pierden parte de su significado y se usan junto a otros en las perifrasis verbales. Dice el ejemplo, mi primo llevaba durmiendo 12 horas. Dentro de este contexto, ¿cuál será nuestro verbo nuclear? ¿El llevaba o el durmiendo? Ambos aparentemente tienen esta, ¿cómo decirlo? Como que esta importancia, ¿no? Porque yo quiero hablar de la exageración, ¿no? De tanto tiempo durmiendo. Sin embargo, el verbo importante en esta ocasión lo tenemos en durmiendo, ¿no? En esta acción, bueno, más bien esta inacción. Y el verbo modal que ya perdió significado es el llevaba. ¿Por qué? Porque en el contexto de la palabra llevar, pues básicamente yo necesitaría hablar de alguien en movimiento, ¿no? Llevaba, ¿qué quiere decir? Que trasladaba, que traía, que iba a entregar, ¿no? Mi primo llevaba, ¿qué? Durmiendo. Ah, ok, entonces el güey estaba acostado. No estaba activo. Ah, ok, perfecto, ya entendí a qué te refieres, ¿no? Entonces, el verbo llevar ya pierde este significado y queda en un segundo término, un verbo auxiliar que nos permite entender la relevancia y el significado de la frase. Verbos modales, auxiliares y nucleares. Podríamos decir que son los principales, los periféricos y aquellos que nos ayudan a contextualizar, porque en la palabra llevar tenemos diferentes pues, conceptos, ¿no? O diferentes formas de interpretarse. Mi primo llevaba. Ajá. Entonces, tres formas de clasificarlo otra vez, ¿no? Dentro de este nivel de importancia y significado verbal. Bueno, finalmente tenemos esta parte de los verbos indicativos, subjuntivos e imperativos. Y nos dice que en el modo indicativo lo usamos cuando hablamos de la realidad, cuando estamos señalando, cuestionando algo. En el modo subjuntivo, dice, lo usamos para expresar deseos o algo que esperamos o que esperaríamos que pudiese suceder o que va a suceder, ¿no? Dependiendo del tiempo. Y el modo imperativo, que lo usamos para dar órdenes, ¿no? Y nos dice aquí ojalá vuelvas pronto, más bien ojalá no vuelvas, desgraciado, ¿no? Bueno, vuelve pronto, he vuelto en cuanto lo he sabido, ¿no? El modo indicativo, que lo utilizamos para hablar de esta realidad. Subjuntivo, para expresar deseos o cuestiones futuras. El modo imperativo, que lo utilizamos para dar órdenes o para hacer solicitudes o para indicar, ¿no? Cierta consecución de actividades, ¿no? Son tres modos en los que utilizamos el verbo. Y de igual modo, pues evidentemente lo utilizamos dentro de el planteamiento de objetivos, dentro del planteamiento de dentro del planteamiento de objetivos y de la estructuración, ¿no? Directamente a lo mejor de ciertas actividades. ¿Sale? Bueno, tres formas directamente de los verbos, que ahorita vamos a retomar. Ahorita vamos a hablar precisamente de estas tres modalidades del verbo. Y entonces, bueno, aquí tenemos las estructuras o el uso de los verbos en el modo indicativo. Nos dice que es cuando lo usamos en un contexto de la realidad. Y pues bueno, evidentemente sus conjugaciones, ¿no? No lo vamos a repasar completo, solamente vamos a darnos cuenta que dependiendo de este modo de conjugación, pues es directamente la forma en la que lo usamos, ¿no? Nos dice en el presente, yo amo, yo temo, yo parto, ¿no? En esta forma de la conjugación. En el futuro, yo amaré, yo temeré, yo partiré, ¿no?
en este tema del futuro perfecto, ¿no? Que es otro a lo mejor de los que más utilizamos. Yo habré amado, yo habré temido, yo habré partido, ¿no? En el pretérito también, yo había amado, yo había temido, yo había partido, ¿no? Estas conjugaciones que hablan de esta realidad, ¿no? Yo amaba o yo amo, es una realidad, ¿no? No estoy planeando nada, estoy diciendo que es algo que está sucediendo. En el modo subjuntivo nos dice, ojalá yo, nos dice el primer ejemplo. Recuerden que lo utilizamos para hablar de estos deseos o de este tiempo, de esta posibilidad, ¿no? Ojalá yo en el presente, ¿no? Ojalá yo tuviera un coche, ojalá yo tuviera mucho dinero, ojalá yo ya no estuviera aquí. En el futuro, ¿no? Que definitivamente nos dice un poco menos, un poco usado, ¿no? Un poco más usado. Dice, yo amaré, ojalá yo temiere, ojalá yo partiere, que definitivamente pues no tiene como que tanto uso, ¿no? Simple y sencillamente estamos pidiéndonos, estamos hablando de él como esta parte de la conjugación. Sin embargo, no tiene tanto uso en algún momento. ¿Qué sucede con el anterior, el pretérito imperfecto? Que definitivamente sí se puede llegar a usar un poco. Profesor, buenas noches. No sé si soy yo, pero ya no lo escucho. ¿No? En algún momento. ¿Qué sucede? Ahí se perdió un poquito la calidad de mi audio. ¿Me escuchan todavía? Sí, se escucha. Sí, ya lo escuchamos. Ya lo escucho, gracias. Qué bueno. Muchas gracias. ¿Quién sabe qué le pasó a mi conexión? Se puso raro. Perdón, es que ya, creo que sí se puso rara mi conexión porque de repente eran como 3 mensajes. Entonces, creo que sí era yo. Bueno, entonces les decía, ¿no? En este modo subjuntivo. Lo que es relevante, pues finalmente es el uso. El modo subjuntivo nos habla de la expresión de deseos o cosas de las que no tenemos esta seguridad. Y el imperativo, que es el que más usan, ¿no? Cuando mandan a sus maridos o cuando los mandan a trabajar o algo así. Nos dice que son los que usamos para dar órdenes. Órale, vete a trabajar. En su primera conjugación, nos hace referencia a esta estructura media extraña, ¿no? Ama tú, teme tú, parte tú. Bueno, no es precisamente el modo en el que lo usamos, pero sí los usamos en este contexto de las órdenes. Cuando hablamos del modo imperativo, estamos haciendo o estamos refiriéndonos a las órdenes directamente, ¿no? Maneja con cuidado. Ya estamos hablando de un modo imperativo del verbo. Maneja con cuidado, ¿no? Ten este cuidado al manejar. No aceleres mucho. Ok, ya estamos hablando de este modo imperativo del verbo en no acelerar, ¿no? Tener esta restricción. 3 modos directamente del verbo. Y los podemos ver directamente en los modos y en su uso, ¿no? Por ejemplo, el indicativo nos dice, estoy realizando un examen, ¿no? Examen, creo que me faltó un acento por ahí, pero bueno, estoy realizando un examen. Estoy indicando que en estos momentos, bajo un esquema de la realidad, en efecto estoy haciendo un examen. Enfrente tenemos un batch, y si sigues, nos vamos a ir a él, ¿no? Entonces, estoy indicando abiertamente que enfrente tengo un batch, este modo indicativo del verbo, aseverando algo directamente. El otro, nos decía, es el modo subjuntivo. Tal vez salga al cine por la tarde, pensando en esta cuestión de algo que tal vez puede pasar y que depende también del tiempo. Tal vez salga al cine por la tarde. Modo subjuntivo. Indicativo, entonces, la realidad. Subjuntivo, algo que pudiese ser. Es importante aprobar mi examen, ¿no? Es importante aprobar mi examen. ¿Por qué? Si no, pues
tomo nuevamente las clases. Entonces, este modo subjuntivo en la cuestión del deseo y lo que podría llegar a suceder. En el modo imperativo, toma asiento, por favor. Directamente estamos dando una orden. Antes de arrancar, bueno, ayer arrancar, discúlpeme, abrocha el cinturón de seguridad. Estamos dando una instrucción que parecería lo mismo, ¿no? Toma asiento, por favor, ¿no? Estamos solicitando, pidiendo algo directamente. Antes de arrancar, abrocha el cinturón de seguridad. Estamos dando una instrucción. Pareciera lo mismo, pero definitivamente no es igual, ¿no? Estamos hablando de dos formas de entender el modo imperativo. Por lo tanto, si en algún momento se ponen a gritar, quiere decir que siguen hablando en el modo imperativo, ¿no? No hay necesidad de cambiarlo todavía, ¿va? Entonces, bueno, hasta este punto, aquí nos vamos a frenar tantito, porque nos vamos a ir a precisamente este tema de los verbos. Yo les decía al inicio, es más importante para mí que entendamos cómo usar un verbo en este planteamiento de los proyectos, porque creo que contextualizar, poder justificar en algún momento alguna palabra con respecto al contexto en el que yo me estoy refiriendo, es fácil, ¿no? ¿No han escuchado eso de más vale pedir perdón que pedir permiso? Bueno, ya pediremos perdón al final, pero mientras sea un proyecto, pues ahí sí no podemos pedir perdón, porque pelas, ¿no? Nos echan para atrás el proyecto. Entonces, me interesa ver este uso de los verbos directamente en el planteamiento de los objetivos. Y vamos precisamente para allá. Voy a volver a compartir mi pantalla para mi otro documento. No sé si lo trabajé con ustedes en administración, pero bueno, finalmente se vuelve muy importante porque les comentaba al principio, aunque no lo crean, todavía hoy, vemos muchas deficiencias en el planteamiento de los objetivos. Entonces, se vuelve realmente trascendente el tema. Y entonces, bueno, vamos a la cuestión del inicio, ¿no? Esta pequeña guía, créanme que a mí me ha servido muchísimo, porque básicamente me contextualiza, me da la herramienta para poder aterrizar y decir, a ver, ¿dónde realmente estoy parado en cuestiones de qué? De lo que quiero transmitir, ¿no? Y entonces dice, bueno, guía para redactar tus objetivos, usando verbos, específicamente verbos que puedan ayudarme a denotar qué quiero transmitir, ¿no? Y entonces dice, tipos de objetivos, los generales. Por ejemplo, los generales dice que nos expresan las intenciones. Perdón, este documento está basado en cuestiones pedagógicas, pues bueno, como comprenderán, tuve que abordar en su momento para poder intentar dar una clase. Entonces, está basado precisamente en las cuestiones pedagógicas, porque en esto va a estar contextualizado. Dice, expresa las intenciones educativas de un proyecto curricular, de un plan de estudios o de una asignatura. Y entonces, no sé si a ustedes les venga a la mente en estos momentos cuando leen el temario completo, y en el objetivo de la asignatura dice, el alumno deberá comprender, el alumno deberá asociar, el alumno deberá interpretar, ¿no? ¿Qué sucede? Que habla de un contexto general. Conocer, asociar todos los elementos del proceso administrativo. Ok, en un contexto general, ¿no? Los propósitos, dice, más amplios, lo que perseguimos en un programa general. Hablando, por ejemplo, aterrizándolos a la empresa. Si en algún momento necesito plantear este objetivo general, vamos a hablar del tema de la capacitación, ¿no? ¿Y qué es lo que yo quiero, qué es lo que me interesa? Especializar a mi mano de obra en el conocimiento de, no sé, maquinaria, perdón, medios de comunicación, técnicas de producción, no lo sé, diferentes espectros del conocimiento. Pero hablamos de especializar. En un contexto general, yo quiero que ellos tengan mayor conocimiento, ¿vale? Entonces, hablamos del todo el globo. Ahora, vamos a ver qué pasa con este tema de los objetivos, de los, perdón, particulares. Nos dice, se derivan
de los generales de la asignatura y corresponden a cada una de las unidades del programa analítico de la misma. Dice, aquí se precisan las intenciones educativas de una parte del contenido. Entonces vamos a entender que en el contexto de los objetivos particulares, estamos hablando como de las unidades, ¿no? De cada a lo mejor nivel incluso, que forma parte de una guía de estudio completa. ¿Cómo lo podríamos ver en las empresas? Siguiendo el tema de la capacitación, de la especialización. Decíamos, especializar a la mano de obra en el conocimiento de las nuevas técnicas o los nuevos medios de comunicación. Ok, ya ese fue el general. ¿Cómo hablamos del particular? Requerimos que, o capacitaremos o especializaremos otra vez, ¿no? A los integrantes del equipo de radio en la creación de podcast, ¿no? Para poder dar a conocer productos. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de los medios de comunicación y todos aquellos que queremos hacer especialistas en medios, ya elegimos a un grupo de personas para que se especialicen en el desarrollo de podcast, ¿no? Y puedan lanzar a través de blog directamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, el uso de los podcasts me va a ayudar a mí en cuestiones de radio, porque ahora voy a sustituir el radio, ¿no? Va a ser a través de podcasts y en los blogs, los voy a sustituir y voy a ser los especialistas, lo cual finalmente me ayuda a cumplir con el objetivo general que es medios, todos los medios, ¿va? Y por último, los específicos. Dice que se derivan de los particulares y corresponden a las clases de cada unidad didáctica, ¿no? En este caso. Es decir, a lo que yo hago en el día a día en cada una de las clases, traspolándolo al ejemplo de los medios de comunicación. Lo que yo hago con a lo mejor grabaciones de audio, lo que hago con la combinación de música, lo que hago a lo mejor con la redacción de un texto, lo que hago de modo que el podcast esté alimentado de diferentes vertientes específicos. Sin embargo, vamos a pegarnos a una realidad. Hoy en día planteamos objetivos generales o objetivo general y de eso se desprenden todos los específicos. Normalmente dejamos a los particulares de lado. ¿Por qué? Porque se vuelven un tanto redundantes. Y entonces desechamos los particulares y nos vamos directamente a los específicos. Todos aquellos que me ayudan a cumplir con el objetivo general. Y ahora, ya que tengo claro esta estructura, quiero ver entonces cómo puedo redactarlos, ¿no? Y entonces nos dice la primera regla, y le creo que la regla de oro. Todo objetivo inicia con un verbo redactado en forma infinitiva, de modo que se pueda precisar el propósito que está buscando el objetivo. Identificar, comparar, aplicar, diagnosticar, describir, reflexionar, fundamentar, caminar, bailar y todo aquello que termine con ar, ¿no? Y bueno, nos dice, para complementar el objetivo, necesitamos que el enunciado pues tenga otro contexto. Y si se dan cuenta, con respecto al inicio de nuestra presentación de este tema de los verbos auxiliares, ¿no? Vamos a pensar, vamos a utilizar, comparar, bueno, diagnosticar, con el fin de, no sé, integrar conocimientos, ¿no? Entonces, el verbo auxiliar se vuelve con el fin, la finalidad, vamos, buscando un logro, ¿no? Un finiquito. Sin embargo, no se convierte en un verbo auxiliar porque nos ayuda a entender el por qué yo quiero diagnosticar, ¿no? Diagnosticar con el fin de integrar. Y ahora, este verbo integrar ya también cambia, ¿no? Ya también pierde cierta esencia y ahora ya no habla directamente decimos, de diagnosticar con el fin de integrar. Ya no habla a lo mejor de una cuestión, ¿cómo decirlo? De anexar, sino a lo mejor de complementar, ¿no? Y nos da otro contexto. Otra forma de clasificar al verbo mismo, ¿no?
que es lo que veíamos al principio de la presentación. Entonces, nos daremos cuenta o nos damos cuenta que en efecto, bueno, pues hay ciertos, bueno, más bien no hay ciertos, hay total encaje de esta clasificación de los verbos, dependiendo del contexto del que hablemos, gramatical, en su estructura, en tiempo, personales, impersonales, hay bastante congruencia con respecto al planteamiento de objetivos, ¿no? Que es donde básicamente aquí utilizamos a los verbos, más que en nuestro día a día, ¿no? Bueno, evidentemente. Y bueno, ok, perdón. Y entonces nos dice, terminemos con el enunciado colocando el cómo lograremos, ¿no? Y entonces, nuevamente, tomamos verbos como mediante, como utilizando, como practicando, ¿no? Como ejemplificando, tal vez, en algún momento. Verbos auxiliares que nos ayuden a comprender todo el contexto, ¿vale? Del objetivo. Y esta es la parte a la que yo quería llegar. Aquí quería traerlos. Este tema me fascinó, me gustó muchísimo, porque finalmente ya dicen, bueno, si de plano no puedes entender cómo plantearlo, ahí te van los verbos clasificados. Y entonces el documento, mira, nos muestra todos los verbos que yo puedo utilizar para plantear objetivos generales y objetivos específicos. ¿Quieres plantear un objetivo general? No utilizas la palabra analizar. ¿Por qué? Eso pertenece a los objetivos, a los específicos, perdón, a los específicos. Utiliza en objetivos generales verbos como el calcular, como el categorizar, que son totalmente globales, ¿no? Que nos dan un contexto completo. Inferir, después de inferir algo, ¿habrá más? No, solo demostrar, ¿no? Estoy infiriendo cierta situación. ¿Qué te quedará? Pues demuéstrala. Ah, ok, perfecto. Ya no hay más, ¿no? En este contexto global del planteamiento de objetivos. Y entonces estos verbos, evidentemente en infinitivo, nos servirán para plantear objetivos. Ajá. Formular, fundamentar, reconstruir, relatar. Y para los específicos, enumerar, especificar, estimar. Y muchos de ellos se pueden convertir en auxiliares, ¿no? Para poder tener un enunciado, una frase que nos contextualice de forma perfecta. Retomando la información que ya habíamos visto de manera previa, evidentemente todo esto también servirá para justificar, ¿no? Para poder anotar o transmitir de manera eficiente todo aquello que yo estoy buscando transmitir en el contexto gramatical de las cosas, en la estructura gramatical de las cosas. ¿Hacia dónde quiero llevarlo? Ajá. Entonces, bueno, me pareció muy interesante esta lista de verbos en su momento y créanme que yo la he utilizado bastante cada vez que quiero plantear precisamente objetivos. Ay, no, como que no me queda claro para dónde voy. Ay, vete a la lista de verbos y fácil sale, ¿no? Bueno, este documento se los voy a compartir también por la cuestión de los verbos y porque además de todo estoy convencido que les va a ser de utilidad directamente en el planteamiento de los objetivos en algún momento. Oigan, tengo una duda. Solo tengo una duda en todo esto. Yo soy el profesor y yo soy el que tiene dudas. No puedo creerlo. Qué carente. ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí. Ah, ok, ok. Sí, profe. Perfecto. Pensé que no estaban viendo mi pantalla y yo estaba hablando solo aquí, solo y el señor. Bueno, entonces, ahora sí, les voy a colocar este documento. Un poquito más adelante. Ahorita vamos a regresar a nuestra presentación. Muy bien. Entonces, se los comparto en un ratito. Y bueno, antes de que se me encime el tiempo. Espérenme, no he proyectado mi presentación. Ok. Bien, ahora sí. Entonces, bueno, ya vimos este tema de los verbos, ¿no? Ya nos metimos aquí, como les decía, esta presentación es la que hemos trabajado todo este tiempo, ¿no? Entonces, ya vimos esta cuestión de las reglas gramaticales, ¿no? De cómo utilizamos cada uno de ellos.
Ya vimos cómo utilizamos este tema de las expresiones, ¿no? De los signos. Los verbos, su conjugación, su forma, su clasificación. Tal vez de manera muy rápida, ¿no? Y perdón por las premuras, pero bueno. Ahora, ya tenemos como que dos partes muy importantes, el verbo, la estructura, los signos para poder contextualizar las frases, todo aquello que yo quiero transmitir. Sin embargo, nos dicen, bueno, no es el único, no, o no es solamente esta información. También necesitamos entender a qué nos referimos con este tema del uso de los adjetivos, los adverbios, las preposiciones y las conjugaciones, perdón. Y que aunque muchas veces parecería que las usamos de una forma muy sencilla, porque en nuestro lenguaje coloquial, pues los tenemos bastante adheridos, muchas de esas veces ni siquiera identificamos, ¿no? Esta categoría. Y entonces, bueno, ¿de qué va el tema? Bueno, primero vamos a conocer esta cuestión de los adverbios. Más bien, vamos a retomar, ¿no? Vamos a recordar esas clases en la primaria. Y entonces dice, como vimos en el apartado de la lengua gallega, los adverbios son palabras invariables, es decir, carecen de género, de número, y directamente se clasifican según la circunstancia que expresan: tiempo, lugar, cantidad, afirmación, negación o duda. Se les conoce como locuciones adverbiales al grupo de palabras que realizan la función del adverbio, añadiendo el sufijo mente a un adjetivo, formamos adverbios de modo. Y entonces nos dice el primero, y creo que esto sí muchas veces lo hemos usado, ¿no? En cuestiones de tiempo, dice, son adverbios de tiempo: ahora, antes, aún, ayer, cuando, cuando, constantemente, después, enseguida, hoy, luego, mientras, mañana, a diario, a menudo, con frecuencia y todavía. Y entonces, el uso de adverbios nos permiten denotar esta cuestión de tiempo. Y evidentemente, cuando le añadimos esta parte del mente, pues nos ayudan a hablar de una consistencia, ¿no? De una repetición, ¿no? En algún momento. Nos dice entonces que tenemos en este contexto de su clasificación lugar, cantidad, modo de afirmación, y además de todo, nos dice que nos permiten entender los modos. Y por ejemplo, constantemente. Hablamos de algo, de una constancia, ¿no? De algo que es continuo. En el contexto de la palabra constantemente, estamos hablando de su misma repetición. Algo que es continuo, algo que es repetitivo, uno tras otro. Cuando hablamos del adverbio, por ejemplo, ¿cuál? El después, usamos muchísimo el después, o con frecuencia. Vamos a referirnos a este. Cuando hablamos del con frecuencia, no hablamos de esta repetición. Sin embargo, sí podríamos hacer referencia a ello. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de constantemente, podemos utilizar el adverbio de frecuentemente, ¿no? Y hablamos exactamente del mismo contexto. Sin embargo, ¿dónde lo podemos diferenciar? En la cuestión del tiempo, ¿no? Vamos a ponerlo de este modo. Cuando hablamos de frecuentemente, oye, fíjate que por una cuestión de distancia, una cuestión de trabajo, me doy cuenta que frecuentemente llego tarde al trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estoy denotando este día a día en el cual yo llego tarde. Sin embargo, si hablo con la palabra o con el adverbio de constantemente, oye, fíjate que cuando salgo de la casa constantemente llego tarde. Más parecería en una cuestión de esta aseveración, ¿no? Oye, fíjate que yo llego tarde constantemente. Ay, ¿te preocupa? Pareciera que no. Y en esta cuestión de frecuentemente, fíjate que cuando salgo de la casa frecuentemente llego tarde. Denota esta cuestión del contexto de preocupación, ¿no? Y si ponemos ambas palabras en una cuestión de frecuencia, de con frecuencia, hablamos de que se repite, se da.
Sin embargo, cuando hablamos de constantemente, que es continuo, ¿sí me entienden? Que se da en este día a día. Y entonces ambos que nos denotan o nos contextualizan algo muy similar, uno nos regala esta cuestión de frecuencia, de forma adherida, ¿no? Constantemente. Oye, ¿cada cuánto llega a estar? Ay, constantemente. Parecería que no me ocasiona ningún, vamos, ya es algo familiar, ya es algo que se da. Y en este frecuentemente se denota esta participación de otros factores, ¿no? Oye, pues es que pues hay cierta frecuencia o hay una frecuencia, ¿no? En la que yo estoy llegando tarde. Parecería que todavía hay cuestiones que están ocasionando esta situación, ¿no? Dos adverbios que me contextualizan igual, que sin embargo se podrían utilizar en tiempos distintos. Constante, constantemente, frecuente, frecuentemente, o con cierta frecuencia o con frecuencia. Sin embargo, si nosotros hablamos y usamos el verbo constantemente con otra palabra, como con el con frecuencia, con constancia, pues ya no es exactamente el mismo contexto, ¿no? Hay cierto cambio. Adverbios que nos sirven, que utilizamos en el día a día, pero que nos dan diferente parámetro para contextualizar, pero que finalmente nos colocan en un lugar, en un tiempo, en una negación, en una afirmación, dependiendo de cómo lo aplicamos o cómo lo estamos utilizando, ¿no? El primer elemento, y que es algo que utilizamos en el día a día, las preposiciones, otro elemento de la estructura gramatical, nos dice que son palabras invariables que tienen como función enlazar a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante. Todas aquellas palabras que tienen la función de enlazar, entonces son aquellas o las conoceremos como preposiciones, elementos que sirven para enlazar dos párrafos, a lo mejor dos enunciados, a lo mejor dos ideas, ¿no? Nos sirven para poder enlazar directamente, ¿va? Las preposiciones enlazan los adverbios, nos dan un contexto de modo, de tiempo, de lugar. De modalidad incluso, de tiempo, nos decía ahí. Ajá. Dos elementos, perdón, de la estructura gramatical. Y por último, la conjunción nos dice que es que según la RAE, es una palabra invariable que encabeza diversos tipos de oraciones subordinadas o que unen vocablos o consecuencias sintácticamente equivalentes. Las conjunciones se utilizan para unir elementos de función idéntica en el seno de la oración, coordinar dos proposiciones o subordinar una proposición a otra. A título informativo, incluimos un cuadro con las conjunciones más usuales, que son precisamente estas, ¿no? Entonces decíamos, cuando hablamos de una conjunción, hablamos de dos categorías, coordinantes, subordinantes. En su primer categoría de coordinantes hablamos de copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas y explicativas. Y entonces, bueno, vámonos a las explicativas, que son las que más usamos. En el o sea, es decir, esto es. Esta conjunción que coordina y además de todo facilita el entendimiento de dos textos, ¿no? Las matemáticas financieras nos ayudan a programar un proyecto de inversión. Esto es tener claro o tener claras las ideas o tener claros los instrumentos que utilizaremos para apalancar un proyecto, ¿no? Y entonces, en esta conjunción coordinante explicativa, estamos entrelazando lo que estamos diciendo, el primer texto que estamos transmitiendo con respecto a lo que, o su complemento, o lo que estamos tratando de transmitir en todo un contexto, ¿no? En el es decir, creo que todo lo utilizamos y lo hemos utilizado muchas veces, ¿no? Vamos a iniciar con el análisis de ¿de qué será? De las capacidades humanas. Es decir, conoceremos al ser humano en su intelecto más básico, ¿no? Ah, ok, perfecto. Estamos entrelazando, dando esta relación
entre la primera frase, el primer párrafo, y lo que estamos transmitiendo en un segundo plano, pero que finalmente nos dan esta posibilidad de explicar las cosas, ¿no? De unir, además de todo, ambos contextos. En el tema de las coordinantes, vamos a ver las adversativas, igual, de las que más utilizamos, ¿no? Está el más, el pero, el aunque, ¿no? ¿Qué sucede con este tema de las adversativas? Cuando alguien te está explicando algo, ¿no? El pero, me fascina el uso del pero, porque estamos con él. Sí me gusta, me parece adecuado, es ideal lo que tú estás proponiendo, pero, y ya en el pero dices, ya se lo cargó la fruta, pero considero que podrías mejorar, pero considero que podría haber un cambio, pero considero estas adversativas, pero que finalmente son conjunciones, nos ayudan a pasar, ¿no? A tener directamente esta relación, pero podríamos mejorar, podríamos tener otro tipo de... Ok. El aunque, lo mismo, ¿no? Lo utilicemos en el mismo contexto. Me parece adecuada la manera en la que estamos manejando el reciclaje de las materias primas, aunque considero que podríamos optimizar espacios, ¿no? En este tema de las adversativas que todo el tiempo estamos utilizando para contextualizar, para entender frases completas. Conjunciones coordinantes. Conjunciones subordinantes. Vamos a ver las causales, y esta igual me parece adecuada. Creo que todos en algún momento nos hemos planteado en el uso del por qué, ¿no? Y entonces, dependiendo del contexto del que hablemos, utilizaremos el por qué. Si ustedes se dan cuenta, este por qué no está acentuado, lo que implica que no es explicativo, no es el por qué, o no es el que cuestiona, no es el por qué, es el por qué explicativo, este tema causal. Vamos a hablar, por ejemplo, en un contexto ya de una frase. El coche se detuvo porque no tiene gasolina, ¿no? Es totalmente causal. El coche se detuvo, ¿por qué? Es un cuestionamiento. Si nosotros en algún momento le cambiamos el contexto, no está acentuado, pero está separado. El coche se detuvo porque podemos tener una falla mecánica, porque podemos tener una falta de combustible o porque no sabes manejar, ¿no? O sea, ya no estoy cuestionando, no estoy dando un efecto causal y estoy tratando de darte este panorama del porque podremos tener este u otro o el siguiente efecto, ¿no? Uno de los que más usamos y de los que más nos cuesta entender. En este caso, las conjunciones subordinadas causales serán denotadas en este por qué, que no está acentuado y que está junto. No es un por qué, es un por qué, ¿no? No es un por qué, es un por qué, ¿sale? Que muchas veces siempre nos hemos preguntado en qué momento, ¿no? Y nos cuesta tal vez trabajo identificarlo. Sin embargo, bueno, sabemos que es conjunción subordinada y es causal cuando está estructurado de este modo, ¿vale? Creo que otras de las que más usamos en las subordinantes igual son las comparativas, ¿no? El cómo, el tan, el cómo tanto, el cómo igual, el qué, más, menos, este tipo de comparativas que hacemos todo el tiempo, que estamos utilizando para denotar el uso de una cosa con respecto a la otra, o la aplicación de un conocimiento con respecto al otro. Vamos a ver cómo, ¿no? Vamos a ver cómo los podemos entender. No podremos ponerlo en este contexto. Los alumnos del grupo de tercero estudian tanto como los de quinto, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Subordinantes, ¿no? En este contexto de uno con respecto al otro, y comparativo, como los chicos de quinto grado. Ok, perfecto, ¿no? Tenemos el contexto comparativo, conjunción subordinante que vincula a ambos contextos, pero en este tema de la comparación, utilizando esta categoría de subordinantes,
Ajá. Muchísimas veces creo que lo hemos hecho. ¿Qué otra forma? El carro está limpio, pero no tanto como el de mi vecino, ¿no? O mi carro es moderno, no tanto como el de mi amigo, ¿no? O mi amigo, o mi hermano, o bueno, no sé, quién sea, ¿vale? Entonces, conjunciones subordinantes comparativas que comúnmente utilizamos. Y las concesivas que igual, en el aunque, en el bien que, por más que, si bien, y si se dan cuenta, el contexto, me gusta la tercera, que dice, aunque bien, bien que, por más que. Está acentuado el más, no el que, por lo tanto es por más que. Y en este contexto podríamos decir, Juanito hace mucho ejercicio, pero por más que se esfuerce, no logrará crecer más, ¿no? Es un tanto concesiva, o más bien es totalmente concesiva, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que, pues, güey, ya párale, no vas a crecer, ¿no? Bueno, cuídate, sigue ejercitando, pero por más que lo hagas, no lograrás, ¿no? Tal objetivo, o no lograrás tal efecto. Las concesivas, que normalmente las utilizamos mucho, sin embargo, aparentemente, dependiendo del contexto, es que necesitaremos identificar cómo se acentúa y en qué momento se utiliza. Podríamos tener un cambio, ¿no? Aquí directamente. Por más que, podríamos tener, por más que, o sea, es decir, el contexto cambia, ¿no? Si acentuamos el que en vez de el más, el contexto cambia totalmente. Por más que estamos realzando el cuestionamiento del que va a suceder. Y en este contexto de las conjunciones concesivas, subordinantes concesivas, estamos siendo enfáticos en el que por más esfuerzo que se haga, ya no habrá más resultados, ¿no? Ya le estás dando así como que el apapacho, como que la palmadita. Y en el otro, sí estamos cuestionando, por más que, ¿sí? ¿Sí me entienden? Entonces, hay un cambio. Es importante este tema de las conjunciones, porque creo que es donde muchas veces nos falla en la situación o en la premisa de tratar de transmitir el mensaje que estoy buscando, ¿no? Aquella información que yo estoy buscando. Y entender que el acento, evidentemente digo, es algo que todos sabemos, que el acento cambia de forma radical los contextos, pues bueno, va a ser importante, porque dependiendo de ello es la forma en la que transmitimos las ideas, que realmente pues es lo que estamos buscando, ¿sale? Entonces, bueno, perdón, una disculpa, no había visto la hora, ya me pasó un poquito. Entonces, bueno, hasta este punto llegamos a la parte de los verbos, ¿no? Las conjunciones, los adverbios, el uso de los tiempos, pero principalmente esta parte de los objetivos que realmente me interesaba mucho que ustedes tuvieran, porque creo que va a ser mucho más integrador en función de que objetivos se van a plantear de aquí al resto de su vida. Son administradores y el administrador sería deprimente que el administrador no pudiera plantearnos un objetivo de manera eficiente, ¿no? Entonces, bueno, por eso creo que quise darle precisamente este matiz, ¿va? Sé que fue muy rápido, no tuve el tiempo para detenerme a retroalimentarnos. Sin embargo, tenemos todavía oportunidad de una hora el día sábado. Entonces, en este sábado voy a procurar tener un pequeño ejercicio de repaso para que no les cueste tanto trabajo y lo podamos desarrollar. Sin embargo, bueno, pues en este momento, ya que estamos aquí y ya perdimos la novela, bueno, creo que todavía llegamos a ver la novela. Aún así quisiera preguntarles y saber si tienen alguna duda, hay alguna inquietud con respecto a esta estructura gramatical que yo sé que se vuelve tal vez un tanto intrascendente, ¿no? Como que estamos recordando esos días, esas clases en la secundaria, en donde todavía nos daban reglazos, ¿no? De, órale, güey, escribiste mal. No los tengo de frente, sino pues también les diría, órale, güey, reglazo. No, no es cierto, no diría eso. Pero bueno, finalmente la idea es sí entender, ¿no? O recordar precisamente esta estructura, porque, pues bueno, estamos en este desarrollo ya de nuestra preparación profesional y estamos en el primer escalón, que es la licenciatura, de aquí al doctorado. Entonces, pues es evidente que necesitamos mejorar
todos nuestros vicios, nuestros malos usos de ciertos contextos gramaticales, que desgraciadamente les voy a decir que desgraciadamente muchas veces lo hacemos pues por nuestro día a día, ¿no? En este contexto de las premuras y del ir y venir, y a veces dices, bueno, ya, bueno, lo intenté decir, ¿no? Entonces, bueno, ciertamente a veces perdemos mucho cuidado. Sin embargo, para nosotros como imagen, como pues, obviamente la punta de la lanza, ¿no? En esa creación de estrategias, de planteamiento de objetivos, de ideas, ¿no? Actividades, como quienes llevamos la batuta, pues será importante, ¿no? Tener precisado este tema de la gramática. Entonces, bueno, dudas, inquietudes, algo que ustedes digan, me podría alimentar un poquito más, tal vez enfocar o tomar este otro tipo de información para que lo podamos ver la siguiente sesión. Dudas, inquietudes, algo que quieran compartir o que no quede muy claro. Sí, está un poco claro, profesor. El único, bueno, a mí siempre me ha fallado mucho es en el, como dijo usted, el por qué. Porque ese por qué casi siempre lo, ¿cómo se dice? Lo ocupo mal. O lo Sí, escribo por qué separado, por qué junto, por qué con acento. Entonces, ahí sí es donde me pierdo bastante. sí, tienen muchísima razón, de hecho, sí es uno de los Igual errores que... la palabra, bueno, no escuché que aquí la dijera, pero en el ves con Z y en el ves con S. Mm. Igual también los aiga, aiga no hay. ¿Ya ve cómo si nos falla? Sí, tienes muchísima razón. Sí, definitivamente. Fíjense que viéndolo en este contexto, definitivamente se vuelve importante, ¿no? Como bien nos comenta Claudia, por ejemplo, este uso del ves, ¿no? Cuando lo logras identificar, dices, híjole, era un borrazo, porque ¿cómo es posible que no pudiese, pues, transmitir mi idea de manera adecuada, ¿no? Y todavía te pones a preguntar, ¿cuántos más habrán reído de mí en este uso del ves con S, ves con Z? Y sí, muy cierto, desgraciadamente a veces se nos olvida estos contextos gramaticales. Pero yo creo algo, o a mí me funcionó algo en su momento. Eh, la lectura, que aunque muchas veces es un tanto difícil, la lectura retroalimenta muchísimo, ¿eh? Muchísimo, muchísimo. Entonces, a mí me funcionó mucho buscarme, pues, autores, personajes, alimentarme de diferentes vertientes. Yo soy, si ustedes lo han notado, suelo ser muy sarcástico en algunos temas, ¿no? La política, uff, es mi hueso, ¿no? Pues, me descoso. Saben, me ayudó mucho empezar a leer eso, ¿no? Y ya de repente yo decía, pues, si yo lo usaba así, ¿no? Qué vergüenza. Y yo cometí este error, carajo, no puede ser que se me haya ido. Pero bueno, finalmente estamos en este inter, ¿no? Del desarrollo precisamente. Y créanme que parecería intrascendente la asignatura, porque parecería que solamente estamos como que recordando aquellos días, aquellos flashazos que nos quedaron, ¿no? Después de los reglazos. Pero realmente, digo, viéndolo desde esta perspectiva, imagínate, ¿no? Licenciado, un puesto, gerencial, además de todo, y que nos llega a fallar todavía, híjole, como que ahí es donde duele, ¿no? Y cabe el exigirnos un poquito más en la preparación. Entonces, yo creo que la asignatura para nada es intrascendente, pero bueno, pues tenemos también poco tiempo, son estos flashazos, y en algún momento, pues bueno, mi consejo, lean, les va a retroalimentar muchísimo. La lectura es importantísima. ¿Sale? Entonces, bueno, pues no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud en este contexto. Pues, Profe, Sí, mándame. la clase está grabada, es que no tiene mucho que entre. No te preocupes, sí, está grabado, entonces tienes la oportunidad de volver a escuchar mi dulce y hermosísima voz. Ok, gracias, profe. Bueno, es que si no me quiero yo, ¿quién, no? Mándame, Hortensia, me ibas a decir algo. no, digo, ahorita pues todo bien, ¿no? En el examen ahí no sé, pero sí sería entonces primero un repaso. Sí, el sábado vamos a tomar un repaso. Voy a procurar que sean unos 40 minutos,
para que les dé un poquito más de tiempo, ¿no? En el examen. Les dé a lo mejor, Mándame. Digo, por cualquier cosa. Exacto, sí. Y además de todo, bueno, yo creo que ya en estos momentos les coloco la presentación y para que ya puedan irla tomando en cuenta, vayan revisándola. Bueno, las presentaciones, no recuerdo si la otra ya está arriba, pero si no, las vuelvo a colocar. Y para que, bueno, vayan utilizándolas. Recuerden que siempre uso mis documentos como base para el examen, ¿no? Y en esta ocasión va a estar más corto por la cuestión de los tiempos, así que no se estresen tanto. Gracias, profe. No, por nada. Entonces, bueno, está la grabación. Voy a sacar la grabación, y lo voy a colgar también en mi canal, personal de YouTube, para que tengamos acceso en ambos. Si en algún momento aquí por Teams, por alguna situación, no se pudiera reproducir, no pasa nada. En YouTube, pues bueno, ahí va a estar colgado, ¿vale? Profesor, ¿y en YouTube cómo lo buscamos? Yo les voy a mandar la liga. Yo les mando la liga Oye. del video y ya los manda directamente a mi canal. Ok, gracias. Sí, por nada. ¿Sale? Entonces, bueno, pues si por el momento no tienen ninguna inquietud, ninguna duda, ahora sí, vámonos a ver la novela. No, no es cierto, ya valió la novela. Bueno, pues vámonos entonces a cenar y el día sábado continuaremos con nuestras actividades, ¿vale? Pasen una excelente noche, chicos, y muchísimas gracias por el apoyo. Mándame. En Gracias, cuestión de las tareas de que se las mandamos en el chat personal, sí la checó, ¿verdad? O se las Sí, tenemos que volver a sí, mandar. por supuesto. No, de las tareas que ya me mandaron, que ya están en mi chat personal, ya no se preocupen, ningún inconveniente, ¿vale? Ya les estaré, el día de mañana por la mañana, sí, mañana por la mañana les mando ya el documento actualizado. Una disculpa, ahorita con todo esto, pues se me juntaron las clases y entonces no he tenido como que el tiempo, pero ya les mando el documento actualizado para que sepan bien cuál es la calificación que tienen, ¿va? Sí, está bien. Ok, profesor, gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Descansen, cuídense muchísimo. Gracias, profesor. Igualmente. Nos vemos el sábado. Gracias. Claro que sí. Cuídense mucho. Buenas noches. Igual.